Sí, Sí, señora. Bueno, Bien. arranquemos. Bueno, muchachas, pues como siempre es un placer tenerlas aquí. Realmente me alegra mucho que tengamos este medio para podernos conectar y seguir a hablar de todos estos temas tan interesantes que nos ayudan para nuestro crecimiento personal. Bueno, hoy les traigo una charla muy interesante para este tiempo que se llama Resiliencia en tiempos del COVID-19. No sé si ustedes se acuerdan del libro de Amor en tiempos del cólera. Entonces, precisamente por eso se me ocurrió ponerle ese título a nuestra charla. Bueno, sin más preámbulo, empecemos. Lo primero que debemos saber es, digamos, de qué estamos hablando hoy, ¿cierto? Porque este es un término que está muy de moda, se habla de resiliencia en todas partes, pero como que nos falta un poquitito, tener un poquito más de contenido, de jugo, respecto a lo que significa realmente el término, ¿no? Entonces, para eso he preparado esta pequeña charlita y vamos a empezar a mirarla. Bueno, aquí les estoy compartiendo la presentación. La pueden ver todas, ¿verdad? Sí, señora. Vale. ¿Qué es realmente la resiliencia? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿De qué estamos hablando? La resiliencia es un término que no es solamente propio del ser humano. Es un término que también se utiliza en la vida de las máquinas, por ejemplo, en la ecología también. Pero cuando nos hablamos de la resiliencia en este tiempo, específicamente en los tiempos de la pandemia, hemos empezado a afrontar una situación a la que no estábamos expuestas antes. Es decir, esto es nuevo para todas, esto no nos lo esperábamos y ha generado una cantidad de situaciones que en algunos hogares se vuelven situaciones adversas, que en algunos otros hogares han sido una ventaja, pues la ventaja de estar con el esposo, con la familia, con los hijos, la ventaja de tenerlo siempre ahí, pero por unos días es rico, pero ya después pasan y ya empezamos a sufrir lo que les hablaba en la charla anterior, esa pérdida de nuestra propia, de nuestros espacios, de nuestra privacidad. Entonces ya en realidad deja de ser algo chévere, ¿no? Ya empieza a ser algo complicado. Y por eso es súper importante que saquemos a flor todos esos dones que tenemos, todo eso que está dentro de nosotros, pero que no lo reconocemos o que a veces se nos olvida. Y en este caso vamos a hablar de uno de ellos, de una capacidad que es innata en el ser humano, que es la resiliencia. Imagínense que si es una capacidad que tienen los metales, que tiene la ecología, ¿cómo no la vamos a tener nosotros, no? Entonces, primero que todo, debemos reconocer que la resiliencia es una capacidad, es algo que viene dentro de nosotros mismos y que tenemos que empezar a sacar, a utilizar. ¿Qué nos permite la resiliencia? La resiliencia es esa capacidad que nos permite sobreponernos a una situación adversa, sobreponernos a un momento crítico, como por ejemplo el que estamos viviendo en este momento, que es el tema de la pandemia. La capacidad que también nos permite adaptarnos a una situación que no esperamos. Un divorcio, que me echaron del puesto, la muerte de un ser querido, ¿sí? Y también es una capacidad que nos sirve para hacer frente a nuestros propios problemas. Que tengo ataques de ansiedad, que no me soporto, que estoy en plena menopausia y me molesta mucho todos los síntomas que trae, etcétera. Entonces, la resiliencia es esa capacidad que tenemos nosotros para poder reponernos, para poder regresar del estado anterior, digamos, normal, de lo inusual a lo normal, ¿sí? Es esa capacidad que nos permite, como que nos desviamos en un momento, nuestros pensamientos nos sacan a otras dimensiones en donde no somos capaces de manejar ese problema, y es a través de la resiliencia, esa capacidad de querer regresar, que nosotros volvemos a la normalidad. La resiliencia también significa rebotar, es decir,
Esta palabra viene del latín resilio o resilere, que significa saltar hacia atrás, devolverme, ¿sí? Y pues que yo le he puesto, lo he puesto como rebotar, porque en realidad lo que uno hace es enfrentar la situación en ese momento y como que darse cuenta que esto no es mío, esto no es lo normal para mí, entonces tengo que hacer algo, ¿cierto? Y me armo y me habilito y entonces me devuelvo a ese estado normal. Digamos que casi que todos los procesos que tiene el ser humano, cuando tiene una dificultad, como las que les mencionaba hace un momento, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, la aparición de una pandemia y que esa pandemia se está volviendo cada vez más larga, todo esto nos hace querer volver a un estado de normalidad, ¿sí? Y eso además nos implica una serie de pasos que vamos a ver más adelante. Pero, ¿de qué otra forma podemos definir la resiliencia? La podemos definir como una decisión asertiva, ¿sí? Que es cuando yo pierdo ya también el miedo a superar. Me da mucho miedo la situación, pero tengo que salir de ella, ¿verdad? Tenemos que superarla, tengo que mirarla de otra forma y entonces integro esa nueva situación como un nuevo aprendizaje en mi vida y con toda la entereza vuelvo a dar el paso hacia adelante o hacia la normalidad, si es que así queremos llamarlo. Bueno, ¿cómo se da ese proceso? Esto parece fácil, ¿no? Pero realmente tiene un camino, tiene unos pasos, ¿sí? Y precisamente ahí es en donde tenemos que sacar a flote todo eso que tenemos adentro. Porque recuerden que nosotros tenemos capacidades que Dios nos dio, que son innatas, que vienen ahí adentro y que nosotros tenemos que sacar, que después, cuando yo las empiezo a practicar, se vuelven una habilidad. Y cuando esa habilidad yo la utilizo todos los días, entonces se vuelve un hábito. Y entonces ya la resiliencia va a ser parte de mí, de lo que yo soy. Entonces, primero aparece la experiencia. Sí, apareció la pandemia. Entonces nos asustamos, salieron muchas teorías y como que al principio estábamos asustados porque era un atentado, o es todavía un atentado contra el ser, con la vida humana. Entonces, obviamente eso tiene una respuesta, ¿verdad? Esa es la experiencia. Llega en un momento y entonces es cuando, si soy asertiva, si soy realmente resiliente, digo, bueno, no, en lugar de preguntarme por qué, digo, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué llegó esta pandemia? Yo quisiera en este momento poder compartir con ustedes las diferentes opiniones que tengan sobre para qué, pero lo vamos a hacer al final, porque cada una de nosotras tiene una razón diferente del para qué llegó esta pandemia. O quizás algunas de nosotras ni siquiera nos hemos hecho la pregunta de para qué llegó esta pandemia, ¿cierto? Luego entonces pasamos a la habilidad. Desarrollo, esa capacidad se vuelve habilidad cuando yo acepto esa experiencia y entonces acepto y al aceptarla pues tengo una nueva mirada, tengo una nueva postura, ¿no? Igual nos pasa con la pérdida de un ser querido. Entonces, al principio es como el shock de no puede ser, no puede ser, no, es como una negación, ¿sí? Y luego viene ya poquito a poco, acepto esa experiencia y empiezo a adoptar una nueva postura frente a esa experiencia. Y por lo tanto, a tener una mirada diferente, ¿sí? Eso es algo muy parecido a lo que nos pasa como cuando hablábamos del tema del perdón, porque inicialmente uno siente el peso y cuando decide perdonar, lo que hace es adoptar una postura, una mirada diferente a eso que pasó, ¿cierto? Y ahí estamos desarrollando una habilidad. Estamos haciendo que esa capacidad se vuelva habilidad. Y después entonces viene la etapa más interesante, que es a la que quiero invitarlas hoy, y es que esto se vuelve un hábito, ¿sí? Se vuelve un hábito porque entonces incorporo el aprendizaje, incorporo todo eso que yo he aprendido en este momento a través de la experiencia y pues ya lo hago como propio. ¿Mm? Entonces, esta es la parte más interesante que les quiero decir. Cuando yo me preparo para un nuevo aprendizaje,
cuando ya esto es un hábito, y es más o menos en lo que algunas de las personas que empezamos en esta pandemia estamos en este momento. Quizás para algunas ha sido, como les dije al inicio, más fácil que para otras, pero depende de la mirada que tú le des, depende de tú cómo puedas enfocar, de cómo tú decidas mirar este proceso, porque para algunos ha sido una oportunidad, para otros no lo es. Entonces, en la medida en que tú adoptes una nueva actitud, esto va a cambiar. Definitivamente, recuerden lo que vimos en el libro del poder del interior, no sé si lo recuerdan, pero todo está aquí. Todo está en esa simbología que nosotros le damos al día a día, en ese sistema de creencias que nosotros tenemos al bautizar cada cosa. Entonces, quizás ese nombre pandemia, quizás el nombre COVID-19, para algunos sea algo negativo, pero quizás ya estemos acostumbrándonos a ver esa palabra, a escucharla, y ya deja de ser algo tan negativo, ya empieza a ser, ya lo incorporamos en nuestro día a día, ya vivimos encerrados. Nunca jamás nos hubiéramos imaginado estar en una cárcel. Pues esto es como tener la casa por cárcel, porque aquí estamos encerradas, sin poder salir y privadas de muchas libertades que en realidad solamente hasta ahora las estamos empezando a reconocer. De muchas libertades que uno no se había dado cuenta que tenía. Hasta ahorita que decimos, wow, sí. Entonces, por eso es súper importante reconocer cómo se da este proceso. Bueno, ¿y qué es lo que sigue ahorita? Entonces, lo más importante es poder comprender, ¿alguien está entrando? Poder comprender qué debemos hacer para ir superando cada una de estas etapas. Primero que todo, recuerden que una cosa es la actitud y otra cosa es la aptitud, con P. La aptitud es algo que nosotros tenemos, desarrollamos. Y la actitud es cómo nosotros nos enfrentamos a algo. ¿Cuál es mi acción? La actitud viene de actuar y la aptitud viene de habilidad. Entonces, tenemos una postura ante esa adversidad. Puede ser que nosotros al principio no la abrazamos porque la veíamos como una amenaza, ¿cierto? Y la convertimos luego en una oportunidad. Por ejemplo, las personas que trabajaban el e-learning, todas estas personas que trabajaban haciendo cosas pues virtuales, ahora se están viendo beneficiadas precisamente por esta pandemia, porque para ellos esto fue una bendición. Si se dan cuenta, es como para unos quizás es un problema porque ahora son las clases virtuales, porque no tengo computador, porque no sé cómo conectarme, pero se ha vuelto una bendición, señoras, porque entonces yo no sabía por dónde picarle y qué hacer, y ahora sí sé a dónde picarle al teléfono, y entonces ya puedo asistir a una charla como la que estamos haciendo en este momento, ¿no? Entonces, esto de la actitud tiene mucho que ver en la resiliencia, porque es a través del cambio de actitud que nosotros podemos comprender y que podemos aceptar y que podemos seguir adelante pensando siempre en un mejor futuro. La aptitud ya la tenemos. O sea, sabemos que eso es algo que tenemos ahí y que tenemos que explotarlo. Pero depende de ti si tú tienes un dolor y lo conviertes en sufrimiento o sencillamente lo tomas como un dolor, lo manejas como un dolor y te enriqueces con ese dolor. Y luego incorporas lo que aprendiste a través de ese dolor, ¿cierto? Igual que cuando viene una amenaza. La amenaza es que todos estamos expuestos en este momento, todos y cada uno de los seres humanos en este planeta estamos expuestos al COVID-19. Si hay alguien que no lo esté, déjenmelo saber porque quiero saber cuál es el secreto. Todos estamos expuestos. Entonces, la amenaza está ahí. Depende de ti si la conviertes en una oportunidad. Depende de ti si le das la vuelta a la mirada y empiezas a verlo como algo positivo y a vivir y convivir con ello, ¿cierto? Entonces, depende de ti si esa capacidad que tienes, que se llama resiliencia, la conviertes en una virtud. O si
eh, por el otro lado decides pues ponerte autocompasiva, ¿cierto? Es lo mismo que cuando llega una enfermedad. De ti depende si te clavas en la enfermedad todo el tiempo sufriendo, llorando y volviéndolo un sufrimiento, o lo adoptas como un desafío. Y en este sentido, no traje mi agua, Dios mío, entonces es cuando nosotros debemos proyectarnos hacia un mejor futuro. Y es a través de la resiliencia que nosotros actuamos pensando en el futuro. Y por lo tanto, nos cambia la mirada. Ahí es en donde realmente nos damos cuenta que debemos seguir adelante. Y por ello es súper importante que nosotros reconozcamos qué es lo que realmente vale en este momento para nosotros. ¿Cuáles son esas enseñanzas que nos ha traído esta pandemia? ¿Sí? Hagamos una lista para tratar de establecer como un equilibrio, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas y cuáles son las ventajas? ¿Qué cosas he aprendido a favor? ¿Qué cosas no me ha gustado de esto? Después de que tengamos esa lista, entonces podemos empezar a trabajar en esas que yo las bauticé como desventajas. Empezar a mirar cómo convertir esas que yo bautizo como desventajas en ventajas y empezar a cambiar esa mirada, a poner en práctica esa resiliencia que traemos aquí adentro. Vuelvo y lo repito, si lo hace un metal, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Que tenemos todo aquí adentro, que traemos, somos una máquina perfecta. Nada nos falta, solamente la voluntad. Entonces, el cambio entre aptitud y actitud tiene en la mitad algo que lo dispara, que es el motor, que es la voluntad. De si yo quiero realmente hacerlo con una mirada diferente o no. De eso depende. Entonces, es súper importante que tengamos en cuenta realmente lo que significa, lo que implica. Cuando hablamos de resiliencia, hay muchos sinónimos que me parecen lindísimos, porque además como que nos despiertan todas esas posibilidades que tenemos adentro. Uno de ellos es la invulnerabilidad, es decir, poner una coraza. Soy invulnerable, ¿cierto? Porque todo está dentro de mí, porque todo está en mi sistema de creencias, porque yo estoy segura de que vamos a estar bien y vamos a salir de esto. ¿Cómo? Yo hago mi parte. Diosito tiene su propia agenda y Él hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra, que es cuidarnos, que es tomar las precauciones, que es dejarnos llevar por la intuición, señoras. En este momento tenemos que poner en juego todo eso que hemos aprendido en nuestras charlas, pero la principal es la intuición, ¿cierto? ¿Qué otra cosa es sinónimo de resiliencia? Resiliencia significa restauración. No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, cuando para las señoras que están escuchándome, quienes están en Payandé, cuando hubo el incendio, parecía que hasta ahí íbamos a llegar. Era una cosa horrible, fue una situación muy, muy difícil. Sin embargo, ustedes ven cómo se ha venido restaurando toda la ecología en esa zona, a pesar de que fue algo brutal, ¿sí? Fue un momento increíble, pero hubo restauración. Y es gracias a que en la ecología, también en el sistema ecológico, tenemos un tipo de resiliencia. Otro sinónimo de resiliencia es la fortaleza, porque es a través de ella que nosotros aprendemos a comprender esa nueva realidad, a aceptar esa nueva realidad y por lo tanto incorporarla dentro de nuestro día a día y abrazarla de alguna manera. La otra, que es sinónimo también de resiliencia, es la superación de obstáculos. Cuando tenemos un obstáculo frente a nosotros que se nos presentan todos los días y en todas las cosas, nosotros tenemos que buscar cómo superarlo, ¿sí? Y en esto yo sé que por lo menos Marlene Acosta, que me está escuchando, Ana Judith, todas las que estamos en este grupo de Dance Pack, nos hemos dado cuenta de cómo hemos ido superando poco a poco los obstáculos. Los saltamos.
Y hoy saltamos un obstáculo de un tamaño a la mitad de mi cintura, mañana puedo saltar uno que me supera el hombro. Así somos los seres humanos, somos tan perfectos. Dios nos creó con tanta perfección que definitivamente lo que tenemos que hacer es sacar todo esto que Él nos ha dado y ponerlo en práctica. Otro sinónimo de resiliencia es la reconstitución de vínculos. En la parte social, cuando hablamos de resiliencia social, hablamos de que se reconstituyen los vínculos. Por ejemplo, cuando en una sociedad tienen, vamos a decir que hicimos una marcha, que salimos aquí a la plaza de Toro, a la plaza mayor, perdón, y que en esa marcha resultó que hubo un enfrentamiento y hubo un suceso inesperado. Entonces, toda la fuerza que hubo para salir a la marcha y para ponernos de acuerdo, como que queda apagado en ese momento por algo que sucedió. Sin embargo, sacamos fuerzas y decimos, no, no podemos parar. Por eso estábamos acá. Teníamos que tenerlo. Esta es una consecuencia, pero vamos a seguir. Y viene ahí la resiliencia y entonces volvemos a reconstituir esos vínculos sociales que nos llevaron a esa marcha. ¿Mm? Otro sinónimo de resiliencia para comprender un poquitito más en dónde la utilizamos es, por ejemplo, la resistencia a la presión. Muchos de nosotros tenemos trabajos complicados o nuestros esposos o escucharán a sus hijos con unos jefes súper complicados, con 10,000 tareas al día, ahora que nos hemos vuelto multifacéticos, ahora que nos hemos vuelto multitareas, que tenemos muy poco focus realmente en una sola cosa. Una de las cosas, de los momentos en donde tenemos presión y hacemos resistencia a la presión y salimos adelante, esa es una forma de resiliencia humana. Entonces, aquí pueden tener una gran gama de sinónimos como para poder identificar cuándo es que estamos siendo resilientes. Y por eso es súper importante que en este momento nosotros comprendamos la importancia de ser resiliente, del acomodarme a la situación y salir adelante. Nada más duro para un ser humano que la pérdida de un ser querido. Y sin embargo, pues de nosotros depende qué tanto tiempo estamos ahogados en ese dolor y si lo convertimos ese dolor en un sufrimiento o si sencillamente lo convertimos en un aprendizaje y ahí se pone en tela de juicio nuestra propia fe. Ahí uno dice, bueno, ¿dónde está mi fe? Sí, realmente, ¿dónde está? Entonces, ahí estamos utilizando nuestra resiliencia, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? Creo que bien. Bueno. Se preguntarán ustedes como qué ejemplos hay de resiliencia. Yo les traje para hoy básicamente 2 ejemplos de seres humanos que realmente a mí me han dejado impresionada. ¿Sí? El uno es Nelson Mandela. Él fue un hombre que duró 27 años en la cárcel. No sé si ustedes lo sabían, pero duró 27 años en la cárcel y aún así, cuando salió de la cárcel, él seguía siendo él. Él seguía teniendo toda la fortaleza que se necesitaba y después se convirtió en presidente. Entonces, él volvió a su normalidad a pesar de haber estado encerrado durante 27 años. Otro gran ejemplo que realmente trajo muchos descubrimientos en el mundo es Stephen Hawking. Él es un científico que nunca paró de investigar. Murió el año pasado. Él siempre estuvo investigando acerca del universo y tenía una condición de discapacidad enorme. Sin embargo, a él nada lo detuvo. Él se casó 2 veces, él siguió adelante y se inventó muchas formas de poderse comunicar con los otros seres humanos y dejarnos muchos conocimientos. Y ahí está, hasta que murió, nunca paró, siguió siendo maestro. La foto que tenemos acá es ya de la edad avanzada de él, pero si alguien quiere ver su historia, hay una película muy linda que es La historia del todo, creo. Y ahí podemos reconocer cómo es
la capacidad, hasta dónde puede el ser humano desarrollarla, hasta dónde puede llegar a reconocer todo ese poder que tenemos dentro. ¿Mm? Tenemos este árbol grande que ustedes ven en la mitad. Ese es otro ejemplo maravilloso para mí. Yo créanme que vi esa foto y dije, wow, o sea, ¿cómo es posible? Tú lo ves allá arriba, si te paras arriba, si te imaginas allá en el borde, tú solamente estás viendo lo verde, pero ni siquiera te percatas de que no tiene de dónde agarrar las raíces. Pero ahí está. Él tiene sus raíces y las ha extendido hasta bien abajo, si lo pueden observar, porque se ha mantenido, porque ha tenido la fortaleza de estar ahí a pesar de las circunstancias, a pesar del clima adverso, a pesar de todo eso, ahí sigue el arbolito y sigue estando verde arriba. ¿Sí se dan cuenta? Eso es, así tenemos que ser nosotras, seguir verdes a pesar de la adversidad, seguir ahí con nuestras hojas vivas, con nuestra familia adelante, con nuestros hijos trabajando, atendiendo a nuestro esposo, dándole todo, porque en realidad, si miramos cualquier cosa que podamos definir, en todas estas cosas está una palabra clave que es el amor. Uno con amor todo lo logra, pero lo más importante es que uno con amor logra sacar todas estas virtudes que tenemos dentro. Y la otra foto que ustedes ven, ay, perdón que me pasé, es esta foto en donde está un material, ¿sí lo ven ahí? Sí. La resiliencia es un término que hasta hace pues pocos años, yo diría que no más de 2 décadas, poco se utilizaba, porque era muy usado en las cátedras de resistencia de materiales, porque en las cátedras de resistencia de materiales de los ingenieros y todo veían este término de resiliencia y era conocido como un término más que todo en ese campo, ¿no? De la ingeniería. Pero pues ya ha venido utilizándose ya en otros campos, como por ejemplo el de la psicología, ¿no? Por ahora, eso es básicamente lo que quería compartirles como ejemplos. Y para terminar, comentarles que la resiliencia es una virtud que la traemos desde que somos pequeños y por eso es súper importante rescatarla ahorita para reconocer la importancia que tienen los niños y adolescentes. En los adolescentes y en los niños la resiliencia les permite desarrollarse social y emocionalmente. Porque esto del bullying y de que lo molestan, esto no es de hoy, señoras, ni es de ayer. Desde hace muchísimos años nos molestaban en la escuela, sin embargo ahí seguimos, ¿verdad? Entonces, la resiliencia es esa capacidad que ellos tienen para reponerse a esas adversidades, ¿sí? Les permite también adaptarse a un entorno de una manera saludable, es decir, que los estamos protegiendo, les estamos dando herramientas. Si tú practicas la resiliencia, le estás mostrando ese ejemplo a tu hijo, a tus hijos, a tus nietos, ellos van a tener cómo defenderse de una manera saludable. ¿Mm? Y les permite destacar sus fortalezas y oportunidades en una situación negativa. Es decir, si tienen una adversidad como la que estamos sufriendo ahorita, si nosotras nos ponemos negativas y es que, ay, esta pandemia y no, qué desgracia esto estar encerrada, ay, Dios mío, y vivimos en el llore y llore y autocompasión, pues eso es lo que están viendo nuestros hijos. Eso es lo que están viendo nuestras hijas, eso es lo que está viendo nuestra familia. Entonces, y nosotros copiamos comportamientos. Entonces, ojo con eso, señoras, porque tenemos que ser muy resilientes ahorita y ante todo mirar hacia el futuro. Tener en cuenta que lo que ellos están construyendo frente a nuestros ojos es un proyecto de vida y nosotras somos claves en ese proyecto de vida. Todas las mujeres de la sociedad. Entonces es súper importante tener en cuenta también el impacto que tiene la resiliencia en los jóvenes, en los niños y adolescentes. Y por último, como conclusión, yo les diría que después de esto podemos decir que la resiliencia es fundamental, es esencial, es un pilar, digamos, para generar confianza, para generar optimismo, para generar autoestima y, por supuesto, para el crecimiento y desarrollo del ser humano.
por ahora eso es todo lo que quería compartirles. Si ustedes tienen alguna duda, si quieren compartir algo conmigo, pueden escribirme a este correo o contactarme al WhatsApp que tenemos en pantalla. Voy a abrir en este momento los micrófonos o los pueden abrir ustedes. Yo finalmente no les hice ningún cierre. Por si tienen algunas preguntas, veo que Zoom nos ha regalado unos minutos más, entonces pues aprovechémoslas. Las escucho. Bueno, doña Viviana, Fanny, para mí que me ha perjudicado, pues la verdad no, porque yo más bien soy como muy de la casa y me gusta estar entregada a mis cosas. He aprovechado el tiempo, he hecho cursos de manualidades, en eso me lo paso. Y y pues con mis hijos, pues no he tenido ninguna clase de problemas, ninguna clase de inconvenientes. Hemos sabido llevar esta pandemia y pues no me siento como así como perjudicada, ¿no? Sí, pues tenemos que cuidarnos, ya es algo nuevo para nosotros, algo que nunca pensamos vivir, pero bueno, hay que saber uno pues vivir el paso a paso de que le está uno dando la vida porque no podemos, digamos, como atemorizarnos y como encerrarnos, como enterrarnos ahí, ¿cierto? Entonces, Muy cierto. eso he pasado yo en la pandemia, sí señora. Muy bien, Fanny, de veras que te felicito, porque para quienes no lo saben, Fanny ha pasado por situaciones muy difíciles en esta pandemia Sí, y le ha tocado dar pasos muy fuertes y sin embargo, fíjense la actitud tan linda que tiene. Mis felicitaciones. sí ¿Alguien más señora, tiene una alguna de ellas la pregunta? muerte de mi madre. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas tardes para todos. Viviana, ¿cómo estás? Esmeralda Guío. Yo Hola, soy profesora. bienvenida. Puedes poner tu cámara para que te conozcan. Estoy un poquito despeinada, me disculpan. Bueno, no importa. Cuéntanos, Jenny. Mi preocupación es la siguiente y ni siquiera en la Secretaría de Educación me la han podido resolver. Y es, ¿cómo hago yo como maestra para ayudar a mis estudiantes en esta situación a que hagan un buen manejo del duelo en el caso de que se vayan a presentar experiencias tan dolorosas como la pérdida de algún ser querido? Bueno, Jenny, esta es una pregunta súper interesante, porque definitivamente, como les comenté ahorita, Fanny, la señora que se acaba de referir a nosotras, ella tuvo una pérdida, ¿sí? Y Mi madre. para todos los seres humanos, las pérdidas son iguales de fuertes. Es decir, claro, cada una tiene una dimensión diferente del dolor. Cada uno de nosotros tiene una mirada diferente frente al dolor. Pero cuando estamos hablando de un adolescente, por eso me parece súper importante la pregunta, porque es que cuando estamos hablando de un adolescente y de un niño, lo que él está haciendo es copiar un comportamiento que él ve, ¿cierto? Entonces, quizás ellos estén pasando por una situación muy difícil porque estaban acostumbrados a su libertad y porque tienen una edad en la que es mucho más delicado el tema que para nosotras que ya somos un poco maduras. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomendaría con los niños? Lo primero que hay que hacer con ellos es empezar a crear espacios en donde ellos comprendan que la libertad va más allá de unas paredes, que la libertad es algo que uno tiene aquí adentro, ¿sí? Todos los seres humanos nos comportamos conforme a nuestro sistema de creencias. Nosotros, desde que nacemos, traemos un aprendizaje todo el tiempo permanente, que viene de lo que nosotros consideramos como nuestros superiores, que son nuestros padres, nuestros cuidadores y tú, que eres maestra. Entonces, el primer ejemplo está en ti y en empezar a rescatar esos espacios en donde uno les diga, oye, todo lo que nosotros somos lo tenemos aquí, ¿cierto? Tú eres súper valioso. Cada uno de nosotros es un mundo diferente y afronta la adversidad de una manera diferente. Pero eso no quita que nosotros todos tenemos esa capacidad enorme de reponernos. Pero todo depende de la actitud, ¿cierto? Y esa actitud en mucho tiene que ver, Jenny, que es aprendida.
Entonces, claro, decimos, bueno, pero pues si la mamá es una persona súper autocompasiva, ¿cómo le hago? Pues invítalo a ver otras circunstancias en donde le digas, oye, tú te puedes reponer, tú tienes la misma capacidad que tiene fulanito, ponerle videos, por ejemplo, de Hopkins, de personas que no tienen brazos y de personas que pintan con los pies, de personas que tienen muchas dificultades y las han superado. Eso a los adolescentes les impacta tremendamente. Entonces, es ponerles un video de esos para que ellos se den cuenta de que ellos, si esta persona fue capaz, ellos también van a ser capaces de hacerlo. Porque eso es innato en nosotros. Gracias, gracias. Vivi. ¿Alguna otra pregunta? No, bien. No escucho. No escucho. Ana Judith, ¿estás por ahí? No, yo quiero más bien como compartir. Cuéntanos. Al comienzo de esta pandemia, cuando nos dijeron que había que encerrarnos, como tú nos decías, lo tomamos como algo agresivo, o sea, de cambiar nuestra vida, desacelerar nuestra vida, totalmente, era cambiar hábitos. Estábamos acostumbrados a que podíamos salir a la hora que quisiéramos, donde quisiéramos, las veces que quisiéramos. Y nos llegaron a decir, no, es que ya no puede salir, y si va a salir tiene que ir con ciertas cosas y ciertos días y solamente una vez. Entonces se sentía uno como agredido pero ¿por qué me van a cohibir esto si yo tengo mi libertad? ¿Por qué? Pero al comienzo, claro, uno se sentía como con rabia, a la vez con miedo, porque también era el miedo de que, de verdad, si no acatábamos la norma, pues que nos podían, el miedo a enfermarnos. Pero sí, y como decías, con la familia, uno al comienzo decía, ay, rico, vamos a estar todos en la casa, pero a medida que iban pasando los días, uno decía, ay, qué pereza, Dios mío, yo quiero hacer mis cosas, o nada más con el televisor, mi esposo quería ver fútbol y yo quería verme una película, los niños querían ver otra cosa, yo quería escuchar música, ellos no querían que lo prendieran, entonces eran cosas así que uno decía, ay, si estuviera este señor trabajando, estuvieran estos niños estudiando, yo pondría lo que yo quisiera. Sí, es un poquito Pero la invasión de era irle privacidad. como, sí, y era pero el irnos adaptando. Y mire que sí, antes esto, de verdad es sacarle como la parte buena de que nos unió, para en mi caso, nos unió más como familia. Mis hijos no son mucho de orar, y en esto empezamos a hacer oraciones rosario en familia. Entonces, eso como que nos ayudó a mejorar la situación en la casa, a entendernos mejor. Y ya, como que ya está normal, o sea, ya no le vemos esa, ay, Dios mío, estamos encerrados. No, ya normal. Muy bien. Fíjate que es la invasión de espacio privado, Sí. el tener que compartir cosas que no compartíamos antes, pero igual es muy lindo porque nos permite ver cosas que no veíamos antes. Muchas mamás no conocemos a nuestros hijos, no los conocemos, Sí. no nos hemos dado ese espacio. ¿Alguien más? Sí, ¿Alguna una duda? persona es. Bueno, yo les voy a contar algo, digamos, nosotros aquí, pues, los vecinos nos tratamos todos, ¿sí? Pero no había como esa unión que hay ahora. A partir de la pandemia, nosotros salimos todos al frente, cada cual al frente de nuestro porche, y rezamos todas las noches a las 8 de la noche el Santo Rosario. Y nos hemos integrado más, somos como más unidos, ha habido más comunicación, nos hemos fortalecido todos. Entonces, eso hemos estado haciendo aquí, en la cuadra donde yo vivo. Qué bueno, sí, definitivamente. Señora Viviana. Uh-huh. Luz Elena. Cuéntanos, Luz Elena. Buenas tardes, señora Viviana. No, yo le quería hablar acerca de que ya el tiempo que llevamos y lo que hemos visto es, como ahorita hablando de la resiliencia, es el buscar por dentro, conocernos nosotros realmente por dentro. Y muchas veces también, bueno, yo hablo porque yo estoy sola, pero también muchas veces hay cosas que tenemos en la casa que no sabemos que tenemos.
Entonces, con todo este poco de tiempo que tenemos, una manera es esa, organizar el closet, organizar la cocina, pues todo lo que tenemos que no usamos, que lo tenemos que para un día, pero no lo vamos a usar. Entonces yo pienso que es como replantearnos el tiempo que vamos a tener, que de pronto no lo volvemos a tener. De Eso es pronto no cierto. vamos a volver a tener esa oportunidad de tener todo este espacio que tenemos ahorita, porque el tiempo lo tenemos que ocupar en algo, algo. Entonces, tenemos cosas que no sabemos, tenemos cosas que no utilizamos, tenemos cosas que no necesitamos. Entonces, es una manera, también como dice por ahí la canción, busca por dentro. Entonces muchas veces uno se aflige que porque no puedo salir, que porque no puedo hacer, que porque no puedo comprar, pero es que es no hacer nada, sino cambiar de actividad, cambiar el chip y pensar que pues este tiempo que ya venimos recorrido y que no vayamos a terminar este tiempo y quedemos iguales, quejándonos y pensando que qué tiempo, que qué aburrido, que lo que nos pasó, que somos no sé qué. No, sino que cuando salgamos de esta pandemia también salgamos con nuevos proyectos, con nuevas ideas, al menos toda la ropa organizada, la que nos queda buena, la que nos sirve, lo que nos sirve, porque pues también pues yo hablo desde mi punto de vista, ya uno a esta edad pues hay cosas que hay que ir desechando, hay cosas que ya definitivamente no va a usar y que no va a necesitar. Entonces pienso que es de una manera la nueva organización mundial, entonces también nosotros nos tenemos que reorganizar nuestra vida pues de acuerdo a la etapa de la vida. Nosotras somos mayores y pues los adolescentes, los jóvenes, todas las personas pues de acuerdo a su edad y a su situación que está viviendo. Pero yo pienso que esa es una manera en que cuando esto pase nos encontremos con una nueva reingeniería, una Muy nueva bien, persona también. Digo yo, señora Viviana, y muy mucha bien. resiliencia pues para pues, podernos soportar y que nos soporten, aceptarnos y que nos acepten. Muy bien, muchas Ajá. gracias. No, con mucho gusto. Muchísimas gracias a usted, señora Viviana. Hola, Patricia. Buenas tardes. Ahí está, Hola, pero buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, yo también más que pregunta es un compartir de pronto ya son 4 meses que llevamos de cuarentena. Marzo, abril, mayo, junio y Eh, julio. Vamos a 5. sí, fue como una frenada en seco, como cuando uno va en un carro y frena y eh, de repente de estar corriendo, que para que el grupo, que no sé qué, que suba, que baje, que lleve, que traiga, y de repente estoy en mi casa y empezar a aterrizar en todo lo que son las actividades de la casa como tal, estar, yo le doy muchísimas gracias a Dios porque los 4 miembros de esta familia, mi esposo, mis 2 hijos, pudimos estar los 4 acá porque mi hija alcanzó a terminar la universidad y venirse para acá. Entonces, obvio, sí fue un cambio de vida porque de repente tuve que empezar a hacer todos los oficios de la casa, tuve que estar, las primeras semanas fueron terribles porque yo me daban las 10, 11 de la noche desinfectando, lavando, limpiando, era una cosa increíble, pero al mismo tiempo no me sentía agobiada. Yo creo que Dios es muy grande, Él le da a uno fortaleza pues, para todo y de repente puede sonar como raro, pero pues no estaba acostumbrada a todo el oficio de la casa, todo el oficio de la casa. Entonces, cuando alguien está acostumbrado, pues como que ya tiene su organización y hago esto, hago aquello, y pues con el tiempo me fui organizando y organizando a la familia también. Entonces, ya bueno, el uno lava, el otro limpia. Entonces fue también un aprendizaje para todos y ya poquito tiempo después como que estaba organizada, como que estaba más tranquila y eso fue un gran aprendizaje para mí, pues porque tuve que dejar todas las actividades que hacía fuera de la casa, pero tenía muchas más actividades aquí en la casa. ¿Qué he extrañado? Extraño
los abrazos de mis señoras de ASPAC, mucho, 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 me hacen mucha falta, extraño enormemente la Eucaristía. Ayer fui a la Eucaristía después de 4 meses sin asistir a la iglesia y fue maravilloso estar ahí. Sentí algo, ya quisiera yo que cada vez que yo vaya a una misa sintiera lo mismo. Fue unas ganas de llorar mirando al altar y dando gracias por poder estar ahí, porque a pesar de poder tener la Eucaristía virtual, el hecho de estar ahí es cuando vayan lo van a sentir. Es increíble. Entonces, positivo, crecí mucho en la oración, le he dedicado muchas horas de mi tiempo de estadía en la casa a la oración, al aprendizaje en la oración. De hecho, les quiero recomendar que sintonicen la emisora Cedros FM Radio. Es una emisora del Líbano, Tolima, y tú, Jenny, dijiste que te llamabas, ¿cierto? Sí. Los sábados de 8 de la mañana a 9 de la mañana, las charlas son dirigidas a los jóvenes, a los padres, a las familias, y son unas charlas muy enriquecedoras. Entonces, esas charlas le pueden ayudar mucho a las familias en su convivencia, en su crecimiento emocional y en su crecimiento espiritual. De veras, la emisora uno la puede sintonizar a cualquier hora del día, pero las charlas de los sábados de 8 a 9 son específicas para maestros, para padres de familia, para jóvenes, para estudiantes, para todos. Entonces, esa emisora me la recomendó Judith, una compañera nuestra de ASPAC, creo que La Calera, Vivi. Sí. Judith. Sí, de La Calera. Bueno, de La Calera. Entonces, todos los días de 8 a 9 él habla, pero los sábados es especial. Entonces, a medida que uno va creciendo y conociendo el Evangelio y caminando de la mano de nuestra amadísima Virgen María, uno va aprendiendo a ser resiliente. Sí. ¿Dije bien? Sí. Entonces, yo creo que lo que me ha dejado esta pandemia es resiliencia. Aprender a acomodarme a las nuevas situaciones, a darle gracias a Dios por cada situación nueva que se me presenta. Como dice Luz Helena, miren lo que, a poner el teléfono a cargar, hacer cuántas cosas le atraviese a uno. Lo pongo acá. Entonces, que este frasco, ¿qué hago con el frasco? Entonces, bueno, hagamos un cargador para el celular. Yo creo que ahí salió toda la creatividad que nosotros tenemos a flote. Esa es mi experiencia con todos estos tiempos de cuarentena. Muchas gracias, Patti. Muy interesante tu intervención. Muchísimas gracias. Gracias, súper claro. Eso es cuenta para los estudiantes y para las familias. Muchas gracias. Sí, les recomiendo la emisora, es muy buena, muy, muy buena. Ligia, ¿estás callada? ¿Dónde está Ligia? Bueno, pues yo creo que esto es todo por hoy. La verdad que les agradezco muchísimo que se hayan podido conectar. Como lo habíamos hablado en días anteriores, la idea es seguirnos reuniendo con diferentes temáticas. Entonces, ya tengo preparada mi próxima charla. Quiero que me dejen saber con una mano así si les parece bien la hora, si están cómodas con la hora para seguirla
para hacer de esto un hábito? Gracias, doña Viviana. Gracias por esta charla muy buena. Sí, en esto, en la pandemia, pues sí, estamos al principio asustadas, pero ya uno recapacita y hace las cosas bien, ¿no? O sea, como dijeron todas, Patricia, Fanny, hay que estar ocupada uno en algo, hacer algo, porque si no se desespera. Al principio sí se desesperó uno porque en realidad pensando en todos esos muertos y todas esas cosas que sucedieron en todos lados, en todos los países, en todas las ciudades, entonces le cogía a uno miedo, le daba miedo. Pero ya después ya uno no veía más noticias ni nada y no pensaba era en así como dice Lucerena, sacar la ropa, sacar las ollas, arreglar lo que sirve, lo que no sirve, botar, y en eso se lo pasaba a uno. Ya y así como dice Patricia, en oración y seguir adelante porque ¿qué más se puede? Muchas gracias, Judith. Pues a propósito de sacar basura, yo creo que también tenemos que hacer el ejercicio de sacar la que hay aquí, ¿no? Sí. Eso es súper Señora. Muchas gracias, Judith. Gracias a usted, doña Viviana, por estar presente con nosotros. Gracias. Dime. Es que a mí los viernes a las 3 se me cruza con una actividad que tengo, también una charla por Zoom, también es los viernes a las 3. Entonces, y esa pues me queda difícil porque es lo de JUS, entonces no, es una capacitación. Sí. Entonces no sé si pudiera ser, si todas pueden y si no, pues yo la sacrifico más tardecito o otro día. ¿Qué otro día se te acomodaría a ti? Jueves podría ser. ¿Las demás pueden los jueves? ¿Quiénes pueden los jueves? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el horario de las 3, doña Viviana. Es que Pati dice que si lo podemos mover los jueves. Ah, sí, a las 3. Sería a las 3. Sí. Ligia. A las 3, señora. ¿Sí? Ligia, Jueves a las 3. Entonces, ¿es jueves o el viernes? Jueves a las 3. Hola, Pastorita. Qué gustazo de verte. El mío más. Ay, yo no la veo. Señora. Verte, Pastorita. Sí, señora. No, muchas gracias por todas sus enseñanzas. Y lo de hoy me cayó a mí, mejor dicho. Siempre esta pandemia me tocó, sí, he tenido mucho compromiso con la familia. Y eso es duro, pero voy adelante. Muy bien, Pastorita, te felicito. Pastorita Gracias. está a cargo de su papá. Sobrinos, hermanos. Pero bueno. Hermanos, sí. Esa es una obra muy... Soy cabeza de familia. Sí, señora. Sí tuve pánico al principio, pero lo pude superar. Lo voy superando porque a veces no queda tiempo para el pánico. Mucho oficio. Sí, mucho oficio. Bueno, pues qué alegría tenerte aquí. Bueno. Entonces, si les parece, nos conectamos el próximo jueves a las 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Señora. Sí. Bueno, según aquí el calendario. Jueves a las 3. Según el calendario, el próximo jueves es el 16. 16 de julio. Entonces, nos vemos el 16 de julio. ¿Hay algún otro compromiso o no? No tenemos ningún otro compromiso el 16, ¿verdad? Yo tenía el 16, no compromiso, pero bueno. A las 3 de la tarde. No, pues hagámoslo el viernes entonces. No, pero, sí, para que Pastorita pueda participar. No, tranquilas, hagámoslo el viernes. ¿Su compromiso de cuánto tiempo es, señor? ¿Su compromiso cuánto tiempo dura? Es también una reunión de Zoom de capacitación. Es que yo vendo unos productos y hay capacitación, pero pues con un día que yo no esté no pasa nada. Entonces, tranquila, hagámoslo el viernes para que Pastora pueda participar. Sí, porque dice que